¿Qué tal, niños? Estamos nuevamente con quinto grado de primaria con el área de biología. El tema de hoy es: para vivir necesitamos consumir el oxígeno. Nosotros sabemos que todo ser vivo necesita oxígeno, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar hoy día de la respiración y de los componentes que están dentro de este proceso, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Muy bien, ¿qué es la respiración? La respiración es el intercambio gaseoso entre el ambiente y el cuerpo. Cuando nos referimos al ambiente, es el oxígeno que encontramos dentro del aire, ¿de acuerdo? Es decir, tomamos el oxígeno del aire y lo que vamos a expulsar va a ser el dióxido de carbono. Además de tener el primer objetivo de obtener el oxígeno, la respiración tiene como objetivo final el generar energía de nuestros nutrientes, ¿de acuerdo? Vamos a explicar con un gráfico mejor este proceso. Muy bien. ¿Cómo se explica este proceso? Quiero que observen antes de empezar a hablar, quiero que observen bien. Ingresa, sale, nutrientes, energía y nos manifiesta que esto celeste es célula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a explicar este proceso. El oxígeno, que vendría a ser el O2, el oxígeno, va a ingresar a los pulmones con el aire inspirado y desde aquí es entregado al torrente sanguíneo para ser transportado a los tejidos o a las células. ¿De acuerdo? Luego de que la célula obtiene los nutrientes y se genera energía, va a salir ¿de qué manera? ¿También como oxígeno? No, va a salir como otro gas, como el dióxido de carbono, el CO2, que seguro ustedes ya lo han visto anteriormente o en los años anteriores se lo han visto, ¿no? El CO2, que vendría a ser el dióxido de carbono, ya es un monóxido. Muy bien. El oxígeno, miren este proceso, quiero que observen bien este proceso. El oxígeno va a ingresar a los pulmones, como ya les había manifestado, y entregado al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Para ser transportado ¿a dónde? A los tejidos y posteriormente a las células. ¿Y ahí queda? No. De la misma manera, la célula va a entregar el anhídrido carbónico, que vendría a ser el CO2. La célula va a entregar, vamos de nuevo, vamos a retomar. El oxígeno va a ingresar a los pulmones, va a pasar por el torrente sanguíneo, va a pasar a los tejidos y va a proseguir a las células. Y la célula va a devolver el CO2 o el anhídrido carbónico, va a devolver ¿a dónde? ¿A dónde creen? Al torrente sanguíneo. Y es transportado ¿a dónde? A los pulmones. ¿De acuerdo? Aquí miren cómo se formó este círculo. El CO2 regresa al torrente sanguíneo y posteriormente a los pulmones para ser liberado al medio ambiente. Eso es el proceso de lo que es la respiración. ¿Ya? En este gráfico, en este esquema, podemos explicar muy bien lo que es la respiración. ¿Ya? Un dato importante: si fracasa la función respiratoria, se altera el equilibrio y se produce la muerte rápida de las células
por decaimiento del oxígeno y la acumulación extrema de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo he querido detallar para que tú puedas entender es este esquema para que se te sea más fácil aprender. ¿De acuerdo? El oxígeno, ¿en qué consiste la respiración? El oxígeno ingresa ¿a dónde? Muy bien, a los pulmones. Luego al torrente sanguíneo para llevarlo a los tejidos y posteriormente a la célula. Ahora, la célula ya recibió el oxígeno, pero ahora la célula va a liberar el CO2. Este CO2 va a pasar por el torrente sanguíneo y va a llegar a los pulmones para que sea exhalado, expulsado de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema está explicando lo que es la respiración. ¿Cuáles son los componentes del aparato respiratorio? A ver, miren este esquema que también yo les he podido elaborar este esquema para que sea más llamativo y más fácil de poder entender el tema de lo que estamos tratando el día de hoy. A ver, el aparato respiratorio está formado por dos partes importantes, que vendría a ser las vías respiratorias y los pulmones. ¿De acuerdo? Y esta vía respiratoria también tiene otro nombre. Vías respiratorias tiene otro nombre, porción conductora. Y los pulmones también se le puede decir porción respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las vías respiratorias. Cuando nos dicen cómo está compuesto el aparato respiratorio, profesora, está compuesto por las vías respiratorias y por los pulmones. Estos son otro nombre que también se le puede dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las vías respiratorias. ¿Quiénes conforman las vías respiratorias? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nosotros le llamamos todo esto los caminos del aire. ¿Ya? Vamos a detallarlo. Estos caminos, vamos a empezar estos caminos por las fosas nasales. ¿De acuerdo? El aire va a llegar a las fosas nasales, a los orificios nasales, y se van a encargar de humedecer y de calentar el aire. ¿De acuerdo? Aquí un dato importante es que, por ejemplo, los pelitos que tenemos en la nariz y también el moco, van a impedir que sustancias extrañas ingresen a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Luego de las fosas nasales, el aire va a pasar por la faringe y la laringe. Este aire limpio y caliente va a pasar por la faringe. De ahí se va a dirigir a la laringe, ¿ya? Y en la laringe es donde se encuentran las cuerdas vocales. Y estas cuerdas cuando vibran es que va a permitir la emisión de sonidos. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas que a veces hacen es, ¿dónde se encuentran las cuerdas vocales? En la laringe. Y estas cuerdas vocales son los que fabrican la emisión de sonidos. ¿Ya? Muy bien. Proseguimos con el camino del aire. Llegamos a lo que es la tráquea. El aire continúa circulando por la tráquea. Este tubo presenta muchos anillos cartilaginosos y se va a ramificar en tubos más pequeños, y esos tubos más pequeños se le va a llamar bronquios. ¿Ya? Ahora, a través de ellos, el aire entra en los pulmones, pasando por ramificaciones cada vez más pequeñas, las que se llaman, ¿cómo se van a llamar? Bronquiolos. ¿De acuerdo? Y estos bronquiolos, al pasar por los bronquiolos, luego va a terminar el aire en los alvéolos pulmonares. Se va a llegar al pulmón.
¿Ya? ¿Y qué son los pulmones? Los pulmones son unos órganos blandos, esponjosos, alojados en la cavidad torácica. ¿Por encima de qué? Por encima del diafragma. Por aquí debe estar el diafragma. Y los pulmones están encima del diafragma, que es un músculo, ¿no? Están formados por 700 millones de alvéolos pulmonares que realizan el intercambio gaseoso. Escuchen ese dato importante. Estos alvéolos pulmonares son unos saquitos microscópicos donde verdaderamente se da el intercambio gaseoso. Pero el intercambio gaseoso ¿con quién? Con un capilar sanguíneo o con un vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el camino del aire? Las vías respiratorias. Fosas nasales, faringe y laringe, tráquea, bronquios y luego se pasa a ramificaciones más pequeñas que son los bronquiolos. Y luego los bronquiolos ya va a pasar directo a los alvéolos pulmonares. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Muy bien, aquí tenemos lo que es dos gráficos donde nos detalla los movimientos. Ya cuando el aire ingresa a nuestro cuerpo, ¿qué movimientos origina? Origina la inspiración, que es el ingreso del aire atmosférico a los pulmones, y se da cuando el diafragma se contrae. Aquí está el diafragma. Cuando el diafragma se contrae y baja, permitiendo el ingreso a los pulmones de aire que lo oxigenen, ¿ya? Y otro de los movimientos que vamos a estudiar es la expiración, que vendría a ser la salida del aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Se da cuando el diafragma se relaja y sube apretando los pulmones, ¿de acuerdo? Y expulsa el aire, pero del dióxido de carbono, ¿ya? Muy bien. En trabajando en clase vi en el libro, pude observar que había una parte donde trataba de un mapa conceptual. Así que ese mapa conceptual que tú vas a encontrar en la página 26 de tu libro es la que yo acabo de detallar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para que se te sea más fácil poder desarrollar, yo le he realizado el mapa conceptual del libro para poder explicártelo. La respiración se produce en el aparato respiratorio y realiza procesos como el metabolismo celular, ¿ya? Y el intercambio de gases entre el ambiente y el cuerpo. El metabolismo celular nos está hablando de dos gases importantes, el O2, que es el oxígeno, y el CO2, que es el dióxido de carbono. El aparato respiratorio también está formado por las fosas nasales, la faringe y laringe, por la tráquea, por los bronquios, y claro que aquí vienen los bronquiolos, ¿no? Y por último, los pulmones, y ante los pulmones, los alvéolos pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, ese mapa conceptual lo vamos a transcribir al libro en la página 26 para poder empezar a desarrollar. ¿De acuerdo, niños? Entonces, eso es todo por hoy, lo que es la clase de biología, para la clase de biología de lo que ha sido la respiración, ¿ya? Muy bien, niños, ahora vamos a desarrollar el libro y vamos a empezar con las preguntas.